PM. Estamos en la cancha, donde se siente el rugido de la hinchada, el eco del balón, el bote del parquet y la fuerza de cada raquetazo. Aquí, en Radio Cuarta Colina, comienza el programa que vive y late al ritmo del deporte. Súmate y vive la emoción de los amigos del deporte. Bienvenidos, estamos ya en la 107.9 FM Radio Cuarta Colina para nuestra edición semanal, hoy en día miércoles 17 de diciembre de Cuarta Colina Deportes, acá última en el dial, primera en sintonía. Hoy día, amigos, antes de presentar a mis compañeros, les habla Juan Carlos Velázquez, por supuesto, en los controles Jorge Hernández, DJ Turbito. Teníamos programada la entrevista con don Emiliano Astorga, flamante nuevo técnico de Deportes Puerto Montt, pero tuvimos un imprevisto. A eso de las 18:30 horas recibimos un mensaje de don Emiliano diciéndonos que no iba a poder estar disponible para la conversación porque iba viajando de emergencia a Santiago por un problema de salud de un familiar, en este caso de su hija. Así que con esas excusas correspondientes estamos viendo si podemos tener una sorpresita ahí para ustedes en la segunda parte del programa. Les pedimos también, por supuesto, la disculpa de caso nosotros, pero estos son casos fortuitos de fuerza mayor y esperamos que el profesor pueda salir, digamos, airoso de esto, de su problema, y que finalmente se solucione toda la situación familiar que tiene. Así que con eso como primero, vamos a saludar a quien me van a acompañar hoy día acá en la Radio Cuarta Colina, directamente desde los estudios de calle Río Yeli, aquí en una población histórica de Puerto Montt, don Marcelito Gatica. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos, Diego, Jorge, todos? Bien, veníamos ilusionados de poder tener al profe Astorga hoy día, pero bueno, son situaciones que pasan, nadie está ajeno a tener un contratiempo de última hora. Así que bueno, con lo que tenemos igual harta pauta, harto que, por supuesto, harta noticia que desmenuzar, ¿cierto? Ya se están armando los planteles de cara a la próxima temporada del próximo año, ¿cierto? Así y es. Bueno, igual hay harto que conversar, amigo mío. Por supuesto, y por supuesto también vamos a presentar a nuestro amigo don Diego Olea, la voz emergente de la radiofonía de Puerto Montina. ¿Cómo está, don Diego? Por supuesto, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en el dial. Pedir disculpas, por supuesto, de la situación de esta entrevista, pero cosas de fuerza mayor, se entiende, y exactamente, y fuerza para él y su familia, don Emiliano. Sí, porque digamos un viaje de última hora por un problema, digamos, te saca de todo lo que tú estás, así que esperemos que pueda resolver prontamente y que pueda ya estar nuevamente, porque pronto va a ser presentado oficialmente también como técnico de Deportes Puerto Montt, físicamente, porque ya fue el jueves pasado por redes sociales. Amigos míos, antes de empezar les tengo el primer datito de la noche, así como un día como hoy, un datito futbolero del 17 de diciembre del año 1997, donde River Plate le gana por 2-1 la Supercopa Sudamericana a Sao Paulo, el partido que se jugó la vuelta en Argentina, la ida fue 0-0 en Brasil, y en este River los dos goles fueron de José Marcelo Salas. Ahí donde estaba el famoso relato de Marcelo Araujo, ¿te acuerdas? Salas y River campeón. No, ese fue el campeonato argentino 1996, clausura. Este fue cuando hace los dos goles, y el segundo hace un enganche dentro del área, se saca dos jugadores, sí, y define entre las piernas del arquero de Sao Paulo. Así que ese fue un día como hoy. El descuento brasileño fue de Dodó. ¿Quieren saber, amigos, cuál fue la alineación de River Plate ese día? Se las cuento. Germán Burgos en el arco. Bueno, todavía está de ayudante técnico de... Creo que ya empezó su faceta, no sé si está en el Atlético, pero habían rumores de que iba a empezar faceta como técnico, pero... mira, muchos años trabajando con el Cholo. Con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Defensas: Hernán Díaz, Celso Ayala, Eduardo Berizzo, el Toto Berizzo y Juan Pablo Sorín.
Medio campo. Me imagino que un joven Juan Pablo Serina, ¿eh? Que estuvo ayer en la despedida de Walter Damián Montillo, Estadio Nacional. Medio campo, Roberto Montserrat, Leonardo Astrada, otro Negro. nombre conocido, Sergio Berti y el Muñeco La Bruja Gallardo. Berti, mira. Y el Muñeco Gallardo, actual Wow. técnico de River. Y la delantera, el Príncipe, Enzo Francescoli y el Matador, José Marcelo Sala. Así que muchachos, eso para empezar un día como hoy, 17 de diciembre del Qué año nombre, 97. ¿Qué Qué nombre, qué equipazo, ¿eh? Oye, y muchos de ellos técnicos hasta al día de reconocidos hoy. en el mundial, ¿eh? Al día de hoy, así por supuesto el O sea, mismo mira, imagínate, tenemos al Toto Berizzo, Burgos, que también tiene su el Mono título. Burgos, Astrada, que también el es Negro técnico. Estrada, ¿cierto? Berizzo, Francescoli, que es director deportivo de River Plate, gerente deportivo de River Plate, Marcelo Sala, que es dueño de Deportes Temuco, y varios Diego Placente también estaba en ese equipo. Sí. Así que ahí tenemos varios. Qué nombre, ¿Qué nombres, qué equipo? Ese equipo que venía de ganar la Libertadores del 96 con esa tan bullada eliminación de la U, con ese penal que no se le cobró al Huevito Valencia ahí en el Monumental de River del 96. Con Bar se cobra. Exactamente, así que muchachos, y también venimos de se jugó hoy día la final de la Copa Intercontinental entre el Paris Saint-Germain y el Flamengo, donde nuevamente el PSG gana un nuevo título y es el campeón. En este caso, bueno, ya salió campeón el campeón del Mundial de Clubes fue el Chelsea, y ahora el campeón intercontinental, que primeramente era reconocido como campeón del mundo hasta antes de la creación del Mundial de Clubes. Hoy día lo gana el PSG, el equipo de Luis Enrique, por vía lanzamientos penales 2-1, después de que empataran 1-1 en el tiempo reglamentario y en el tiempo extra. Se jugaron los 120 minutos. ¿Dónde se jugó ese partido? Ese partido se jugó Doha, Qatar. en Doha, Qatar. Y la semifinal, el Flamengo eliminó al Pyramids de Egipto. Un dato irrelevante, pero con ese nombre no puede ser de otro país el equipo. Y realmente búsquenlo, se llama Pyramids, es un equipo de Egipto. Del Cairo. Como Salmonix. Claro, más o menos va por ahí. Mira, nuestra pregunta, Sebastián, sí, la entrevista con Emiliano Astorga era hoy. Sí, era hoy, amigo, pero la verdad, el profe tuvo un problema de salud de un familiar, en este caso de su hija, y va viajando de emergencia a Santiago, así que la verdad se excusó con nosotros para... Bueno, relativamente temprano, como una hora y media. Sí, a eso de las 6:30 de la tarde recibimos el mensaje del profe Astorga, así que... Pero ahí usted, amigo mío, va a hacer la gestión Pero nuevamente por supuesto, para tenerlo por acá, supuesto. Vamos a tener una con los pildorita. aires de Cuarta Colina y en todas nuestras redes sociales. Vamos a tener una pildorita y esperamos un ratito más ya, tipo en la segunda parte del programa, vamos ahí con un invitado, algún posible Para que posible se queden- Invitado. para que Pero se queden no digamos atentos. nada todavía, amigo. No, hay Hasta que mantener la sorpresa. Claro. Les cuento que para finalizar este partido de PSG con Flamengo, los penales subieron 2-1. El PSG falló 2 penales, Dembélé y Barcola, y el héroe de la jornada fue el arquero ruso Safonov del equipo parisino, que atajó 4 penales. Wow. A Saúl, Pedro, Leo Pereira y Everton Araujo, un arquero de 26 años proveniente del Krasnodar de su país. Así que con esos datitos, muchachos, empezamos. ¿Qué tenemos? ¿No cerraba Avenida Puerto Montt? Puede ser para que le haga competencia al Lucho Ureta. Sí, para que se ponga nervioso Claro. el 13 de los Barbiverdes. Oye, eso, bueno, yo me imagino que Puerto Montt va a traer otro arquero, ¿no? O se va a quedar con los 2 arqueros que tenía. Hasta el momento. Hasta el creo momento solamente está Ronald Ureta. Sí. De Catalán no se sabe nada. De Catalán no se sabe nada todavía. Es que esa también es una interrogante y una cosa que podríamos haber despejado hoy día con el profesor, cuáles son los puestos que él podría haber reforzado. Claro. Porque Porque seguramente va a buscar sus jugadores, va a traer sus jugadores también. Claro, como todo equipo, sobre todo en primera vez, se nota mucho exactamente. que cuando llega un nuevo técnico a un equipo, arrastra jugadores de su confianza, de su gusto, y lo hace incorporarse dentro del plantel. Él incrusta, digamos, los jugadores que él Claro, conoce. como para poder tener para poder plasmar su idea futbolística Exactamente. en el juego, en el equipo, ¿cierto? Pero bueno, ya esperemos que la próxima semana a ver si podemos tener al profe Astorga. Sí, en alguna forma puede ser también alguna entrevista online también que podría ser,
así que ahí vamos a ver la forma de poder comunicarnos, ya que digamos ayer en la tarde cuando lo llamamos, digamos, tuve el contacto por teléfono con él, la verdad que fue muy amable, muy diligente, Qué bueno. e inmediatamente aceptó conversar con nosotros, entonces también eso, y también la deferencia por supuesto de habernos enviado el mensaje el Sí, día, de haber todas avisado maneras. dentro de todo. Dentro de la emergencia que tenía, Así es. se dio el trabajo de avisar de que no iba a poder y excusarse, y pidieron las disculpas correspondientes del caso, obviamente, y eso se agradece. Se nota que es una persona bien educada, como se llama. Así es. Bueno, ahí vamos a ver, muchachos, porque les cuento también que este es nuestro último programa, nuestra última emisión hasta que vuelva el campeonato nacional. Este es el último programa de deportes en Radio Cuarta Colina. Año 2025. Año 2025, así que volveremos el próximo año 2026 cuando ya vayamos viendo los refuerzos del velero, vayamos viendo, digamos, todo esto. A lo mejor ya ahí tenemos entrevistado al ¿Nuestros profe refuerzos Astorga. También, Nuestro también. refuerzo, Así sí, que, muchachos. Hacemos un llamado claro, para que quieran sí, participar. por supuesto. No, la billetera está un poco austera, avisamos de antemano, pero Claro. No, y a quienes también quieran sumarse a este proyecto, nosotros estamos ya hace 3 temporadas en conjunto cubriendo todos los partidos de Deportes Puerto Montt, tanto local como visita. Hace 6 meses entramos aquí a Radio Cuarta Colina, a quien agradecemos también el espacio y por supuesto también con la ayuda contentos y agradecidos. de nuestros amigos de Peaky Blinders, por supuesto, amigo Marcelo, ahí en calle Río Que nos Gómez, aquí en Población que nos Pichipeyuco. estuvo con nosotros durante toda la temporada 2025, ¿cierto? Y también parte de 2024, el año pasado. También parte 2024, así que esperemos que contar con... Que reúnen encontrar. Exactamente. Vamos a ir a hacer las gestiones ya pasado, después de Año Nuevo. Vamos a empezar a conversar con mi amigo y vecino Gonzalo Mora. Y si alguien más se quiere sumar también con Por los supuesto. auspicios, También, de todo todas es bienvenido. Así Todo, que ahí nuestros amigos de Peaky Blinders lo puedes encontrar aquí en calle Río Gómez o al más 56995727255 y también en sus redes sociales como @Peaky Blinders, así como la serie de Netflix, .barbería. También, por supuesto, nuestros amigos de Piensarte que están desde el día 1 con nosotros, ya hace nosotros como 6 años, 5 años siguiendo la travesía de Deportes Puerto Montt por las distintas divisiones de nuestro país. Así es. Piensarte, marketing y arte renovable, productos hechos a mano 100% en cuero. Y un saludo, un abrazo grande a nuestro amigo Javier Rifo ahí, que es el artesano en Piensarte Chile. Todos estos artículos, muchachos, billeteras, carteras, mochilas, bolsos, todo personalizable, tanto con el logo de tu emprendimiento, empresa o también con tu propio nombre. Así que los puedes encontrar ahí en @Piensarte Chile, tanto en Facebook como en Instagram, y también al más 56974088538. Muchachos, para comenzar, y como estábamos hablando sobre el profe, teníamos algo preparado, Diego, si nos puedes empezar ahí. Tenemos algunos datitos del profe Astorga para poderle dar a la gente. Tiene una variada trayectoria, tanto como técnico, así también como jugador. Sí, por supuesto, él debutó como entrenador en San Antonio el año 2003. Tuvo pasos por Melipilla, Unión Calera, Palestino, Wanderers, San Marcos de Arica, Cobresal, Ñublense, Rangers, 2 veces en Copiapó y en Cobreloa, donde fue su mayor éxito, y Curicó Unido el último 2024. Claro, Curicó Unido, donde no le fue muy bien, agarró un equipo que venía en decadencia, tuvo solamente 7 partidos y fue cesado, pero como decía Marcelo, su mejor rendimiento fue con Cobreloa. 2 temporadas entre 2022 y 2024, donde termina con el ascenso del año 2023 y un rendimiento por sobre el 60%. Así es, ese Cobreloa que hace subir, bueno, después el siguiente año, el 2024, bajó, pero... Sí, pero es que ahí baja porque cambia de técnico. El profe ahí tuvo unas diferencias también con la dirigencia de esos años. Pero él fue el que hizo subir. Él fue el que, sí, y de hecho fue su primer título como técnico en su historia. Porque anterior de eso tenía un título como jugador y después de eso logra la primera B 2023 con el conjunto de Cobreloa. Con ese histórico ascenso ya en Talca. En Talca. Sí.
Lo otro es que también tuvo una campaña con Santiago Wander el año 2014, donde obtuvo un subcampeonato en el torneo de apertura. Eso Igual, en primera división. Sí. Sí. Y también Se dirigió. clasificó a Libertadores también ese año. Y Palestino también estuvo dirigiendo en primera división hace un tiempo atrás. Así que. Y la última experiencia después de Cobreloa se fue a Rangers, donde fue un poco opacado Marcelo con el ascenso de Limache, pero llegó hasta la final de la liguilla Exactamente. el año pasado. Así es, un ascenso meteórico de Deportes Limache, ¿cierto? Que bueno, eso fue el año pasado. Y este año hizo lo mismo Deportes Concepción, así que ya no nos sorprende ya ese tipo de campañas, sí, de ascensos, de donde saltan desde la tercera categoría de la Liga 2D a primera división. Y que estuvo Limache a punto de ser el Chile 4 Copa Libertadores, si es que ahí hubiese aguantado un poquito más, pero finalmente fue Huachipato el que se quedó con la Copa Chile. Ese gol en los últimos minutos que logra forzar los penales, y bueno, los penales lo termina ganando Huachipato por 4-3. Así es, exactamente, sí. Así que bueno, también como jugador, nuestro actual DT del Velero jugó su carrera, él fue defensa central. Entre el año 1987 y 1996 estuvo activo, jugó en San Antonio Unido, Magallanes, Unión Calera, Rangers, Naval, Soincabata, el extinto equipo ahí de la zona central de Chile, Melipilla y por supuesto Santiago Morning. Así que, mire, habla... Mira, estaba viendo, ¿Sí? bueno, en ambas, tanto como técnico tanto como jugador y como técnico, comenzó su carrera en San Antonio. El hombre Es de San Antonio. Es de San Antonio. Así es. San Antonino. Sí, de hecho fue reconocido, bueno, también don Jaime García es de por ahí, por esa zona. De Cartagena. Cartagena, sí, fue reconocido por un club, sí. Bueno, y ha jugado y ha dirigido clubes que son de la quinta región, ¿no? Por ahí cerca, por ejemplo Melipilla, estuvo también en Melipilla, ¿Cómo o dicen? sea, estuvo jugando y estuvo el dirigiendo. clásico entre San Antonio y Melipilla, un clásico ese. El clásico, sí, pues, un clásico de esa zona. No sé cómo que dice el clásico. Tiene un nombre ese partido. Pero como amplificar. Sí. Y claro, como decía que fue en defensa de. Así es. El Claro. clásico del Maipo, Clásico. Melipilla San Antonio Unido. Así es, efectivamente. Que ya no se va a dar este año en la segunda división porque bajó San Antonio. Claro. Jugó en Magallanes, Unión La Calera, Rangers, Naval. No, el equipo del Cañoncito. Soincabata, el extinto equipo ahí de la zona ¿sí? central. Sí, así No, es. yo pensé que era de Melipilla, que había cambiado de nombre, ¿no? No, lo que pasa es que Soincabata era un equipo que jugaba ahí en los años 80 aquí Ya. en Chile, que era efectivamente de los trabajadores de Bata. De Bata, sí. Ya. Exactamente, que en ese tiempo, digamos, como estaba todo lo textilero acá en el país en muy buen auge, Bata llegó a tener su propio equipo de fútbol. Claro. Y su propio estadio también. Y donde- su Es que propio antes se estadio daba también. mucho eso. De hecho, en el estadio donde ahora está jugando Melipilla es el estadio Soincabata. Sí, por eso que te preguntaba yo Exactamente. si no había mutado el Soincabata en Deportes Melipilla. No necesariamente. No, eran Bueno, equipos en los apartes. años 80, 70, 80 se daba mucho de que habían, no sé, como compañías Exactamente, que armaban tenían por ejemplo, no sé, pues sin ir más lejos, ferroviario. ferroviario. Muy antiguo. Exactamente, sí, también. Entonces, ahí como, bueno, y consulté hoy día con Ahí un, terminó su carrera en Santiago Morning. en Santiago Morning el año 96. Ahí se retira y después empieza el 2003 como técnico. Consultado porque hubo un poco de resistencia, muchachos, cuando él fue presentado acá, obviamente también por la forma como salió el profesor Jaime Vera, y fue tildado un poquito así como defensivo, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y consultamos con un hincha de Cobreloa, nuestro amigo Jonathan, Sí. y nos decía que él está muy lejos de ser un técnico defensivo, Más bien pragmático. pero que el hombre tenía mucha experiencia, y de hecho en ese equipo de Cobreloa en los 2 años sacó alrededor de 120 puntos, tuvo buen desempeño en Copa Chile, y eso no lo logra un técnico que es así. Entonces
se adapta, se acopla su juego al equipo que él logra formar. Claro. Tanto por lesiones, tanto por la planilla que tenga, tanto por el estilo de los jugadores. Entonces, dice, se sabe defender bien, sabe cuándo echar el equipo atrás, y de hecho en los 2 años que estuvo como Cobreloa, esto lo doy por sentado porque nuestro amigo ahí es estadístico, es fan, hincha acérrimo de los naranjas. Solamente dice, alrededor de un par de veces le empataron o le dieron vuelta a resultados. Entonces es un técnico que también sabe manejar grupos, también es muy ordenado. Entonces yo siento que, claro, a él lo trajeron también para armar el proyecto. ¿Sabes que me acuerdo yo de una anécdota que pasó acá cuando vino Emiliano Astorga con Cobreloa? ¿2023? Sí. Fue la última vez que Sí, vino. cuando hubo un empate acá en el Chinquihue. Sí, empate a 1 creo que fue. Sí, ese. con un a ver, no sé si está el Jonathan conectado. Fue un golazo de Brian Ogas. Brian Ogas, hoy que hoy día está, ese puede ser que el día que está en O'Higgins, ¿o no? Que se pegó un carrerón como de 40 metros. Yo siempre recuerdo que tomó la pelota en media cancha y era pasar y pasar jugadores. Y saca un remate entrando al área, un pedazo de gol que sacó de otro partido, porque el partido estaba muy friccionado. Que a la postre, si no me equivoco, creo que Puerto Montt empató ese partido. Sí, siempre fue empate a 1. Fue empate a 1. De hecho ahí nosotros bajamos, me acuerdo que ese día yo bajé ahí a la parte donde está el túnel y pude entrevistar al Rolo González y a Nico Gauna, que en ese momento estaba en Cobreloa, ahora está en San Marcos de Arica. Sí. Sí. Y bueno, y recuerdo una anécdota de que Cobreloa, claro, si bien hubo, creo, un córner, ya jugando los descuentos, te cuento, Diego. Ya. Y claro, fueron todos a buscar, se les desordenó un poco el equipo, po. Fueron todos a buscar el gol del triunfo. y Cuando después termina enojado el profe Astorga. Por eso, sí, sí. lo recuerdo porque lo estábamos viendo de arriba y después de esa jugada. vino un contragolpe de Deportes Oh, y- quedó, pero, o sea, se salvó por nada de que Puerto Montt hiciera el 2-1. Sí, me acuerdo El porque profe. retó de una manera a sus jugadores, pero Sí. estaba No, muy enojado. Muy enojado. Sí, me Y de acuerdo. hecho, creo, no sé si fue a dar conferencia, estaba tan enojado que No, el empate fue sin goles. Acá está. Ah, Ahí encontré sí. Fue 0-0, claro. Fue 0-0. ¿Cuál fue? Entonces estamos hablando de otro partido. Estamos hablando de otro partido, sí, porque de hecho acá aparece el Rata Castillo en ese, Nico Gauna, Ignacio Jara también. Entonces fue el estaba. año anterior. Fue el año anterior, el 2021. 2022. Entonces, Sí. Porque ahí yo me acuerdo que le tuve que pedir un saludo, pues, de alianza a mi hija, que estaba en ese tiempo en el colegio San José. Entonces fui a pedirle y el que accedió de muy buena manera fue Maturana. el Nico Maturana. Nico Maturana. Simpático el Nico Maturana. Sí, fue el que me dio se dejó grabar para mandar un saludo de alianza. Así que, claro, fue el 2022, esa campaña. Así es. Bueno, ahí tenemos algunos datitos, alguna conversación sobre el flamante nuevo técnico ante la salida del profesor Jaime Vera, con quien estuvimos conversando la semana pasada. Así es. Pueden, si no han visto la entrevista, muchachos, pueden volver a revisarla ahí en nuestras páginas de Facebook, tanto en Anemia de Gol como Amigos del Deporte, y también está subida en nuestra página de YouTube como @Anemia de Gol, así que para que lo puedan revisar, tuvimos alrededor de 40-45 minutos Se conversando extendió harto el profesor. con el profesor Jaime Vera, Nos que mostró otra faceta. nos mostró otra faceta y nos dijo que habían 6 clubes que lo habían llamado, 5 de segunda división y 1 de primera B. No nos quiso decir cuál era el de primera B, pero los de segunda eran Osorno, Concon National, Santiago City, Brujas y Provincial Osorno. Sí. Esos eran los 5. Y con 2 ya tenía conversaciones, digamos, muy avanzadas y era como que él prácticamente era llegar y poner la firma. Así que lo más probable es que veamos nuevamente dirigiendo, a lo mejor por acá cerca, al profe Vera para la próxima temporada. Muchos tenemos la sospecha de cuál es el club de primera vez, pero la gente en la casa se imaginará cuál puede ser. Pero ¿sabes qué se descartó? Porque en Deportes Iquique, que es la que estábamos hablando, se anunció esta semana que se sigue el mismo cuerpo técnico que terminó la temporada con Rodrigo Guerrero, donde está Manuel Villalobos y también Rubén Taucare, histórico ahí de
de Deportes Iquique. Así que Gran defensa. ese va a ser el cuerpo técnico que va a comandar, un cuerpo técnico local con exjugadores, o en este caso Guerrero, que era el analista de Deportes Iquique. Así como también la Unión hizo lo mismo, que no fue a buscar un técnico por fuera, sino que confirmó para la temporada 2026 a Gonzalo Villagra. Ya. Así Sí, que un hombre totalmente identificado con los colores de Unión Española. el único equipo, muchachos, que queda sin banca técnica, digamos, sin técnico confirmado para el 2026 es Deportes Copiapó. Hasta el momento. Hasta el momento se dice, hasta la semana pasada corría fuerte el rumor de Cheito Ramírez, Exactamente. pero esta semana empezó a correr otro nombre para el norte, que sería la vuelta de Almandós, Héctor Gran nombre. Almandós, un hombre que ya estuvo en Copiapó, también técnico de Cobreloa en algún momento, que también tuvo alguna pasada, de hecho tuvo complicaciones de salud, algún problema al corazón que tuvo en algún momento, donde que lo hizo salir un poco. Haciendo un paréntesis, yo siempre recuerdo el campañón de Almandós cuando sube con Deportes Copiapó, ¿te acuerdas? El año 2022. Cuando le gana la final de vuelta en el Zorro del Desierto a Cobreloa, ese 5-0, ¿no? Sí. Sí, lo recuerdo. Donde a la postre igual también termina eliminando a Deportes Puerto Montt en la semifinal, ¿te acuerdas? ¿Ese año? Sí, cuando ahí donde da vuelta el 3-0 que gana Puerto Montt acá y después gana 4-0 allá en el norte. Exactamente. Yo me quedó en la retina ese Copiapó de Almandós, ya que estamos hablando de él, Ujú. la intensidad que tenía ese equipo para jugar de local. Sí, Tenía de visita era muy distinto, Distinto, sí. sí, exactamente, porque aquí Puerto Montt le pasó por encima, ¿ya? Sí. Pero sí recuerdo que el Copiapó de Almandós tenía unas ráfagas de buen juego en donde te marcaba enormemente la diferencia. ¿Y por qué te digo ráfagas? En el sentido de que el equipo de Almandós, el Copiapó de Almandós, pasaba por una intensidad de juego, te asfixiaba, te machacaba, ¿cierto? Y había un momento en que muchas veces le costaba que le saliera el primer gol, y en 4 o 5 minutos venía el próximo. Sí, exactamente. Y a veces cuando estaba muy inspirado venía el próximo. Entonces por eso te digo que siempre recuerdo ese Copiapó del profe Almandós, donde, como te decía, pasaba por ráfagas de gran juego futbolístico, en donde anotaba, en donde no bajaba la intensidad, y que a la postre le dio los frutos tan deseados por todos. Ese fue el año cuando peleó Puerto Montt con Copiapó. Sí, Que pues, sí, de- eso de fue esos ese cinco año. goles, Semifinal de liguilla. Sí. Exactamente, fue Ahí semifinal está. de- y ahí a Puerto Montt, ¿quién fue que eliminó en la primera etapa? Sí, alguien eliminó, pero no Sí, me acuerdo en este momento. en este momento no recuerdo. Y después Vamos jugó a con buscar, Copiapó y ahí que Copiapó pasó a la final. Claro, con- exactamente. Playoff Primera B 2023. Vamos a ver, Ya que veamos. estamos- ya que Está Ya que estamos en esto. Era buen equipo ese de Copiapó. Sí, yo me acuerdo estaba. No, eso tiene que ser 2022. Ahí yo me acuerdo que estaba el Torito de Fresia, Está fallando la memoria. Isaac Díaz. Deportes Puerto Montt eliminó a Unión San Felipe por un marcador de 3-1 en el global, 2-1 en el Chinquihue, 1-0 en la vuelta. Cierto. Así es, el 15 de noviembre, 19 de noviembre. Y después, claro, después vino el partido de la semifinal donde Puerto Montt gana 3-0 en el Chinquihue y después pierde por 4-0 en el Luis Valenzuela Hermosilla del norte. Y de ahí la final que se da con Copiapó Cobreloa, que empatan 0-0 en Copiapó. Y en el Zorro del Desierto ahí sorprende totalmente Copiapó, ganando 5-0. Me acuerdo bien ese Sí, partido. sí, Ese sí. partido Copiapó fue intratable, Sí, amigos. ahí me acuerdo que estaba Marco Medel, me acuerdo en ese Copiapó, Estaba también está- Manuel López, el argentino. Manuel López, que Está- estaba en delantera arriba el argentino, ¿te acordáis? Ese López. No, otro. otro. Y estaba el 10 que está en Wanderers ahora, Sí, está. Claro, Jorge Luna, Jorge Luna. Marco Medel al medio campo, estaba el Chino Bande, si no me equivoco.
El Chino Bandes. Si no me equivoco, estoy pero casi seguro que estaba el Chino Bandes arriba. Maximiliano Quinteros, el argentino. Carlos Salomón también estaba en la defensa, ex Santiago Morning. Sí. Fabián Torres también. Y Richard Leighton también estaba de arquero. Richard Leighton, sí. Sí, tenía y Nelson Espinosa, arquero que fue formado en Universidad de Chile. También estaba ahí en ese plantel. Así que, bueno. No, tenía gran equipo. Tenía gran equipo de Deportes Copiapó. Después llegó a Primera División, por supuesto, con ese José Tiznado. Nelson Rebolledo también. Bueno. José Tiznado es defensa de Jorge Cobresal. Romo. Ian Toro, Wilson Piñones. Romo, estaba el Leo Povea. Sí. Jorge Luna, Ronald González, estaba el Chino Bandés, extremo por izquierda, Carlín Sosa también estaba. Bien. Porque esos después llegan a los pues llegan a Puerto Montt, sí. Donde llega también Eduardo Pucheta, que también estaba en ese plantel. Luca Pontigo, que ex Colo Colo, que estaba libre, Isaac Díaz, Maximiliano Quinteros, Camilo Ponce. Así varios hartos buenos nombres, claro, después nombres que no rindieron acá en Puerto Montt. Yo te diría, bueno, Carlín Sosa cumplió las veces que estuvo, Pucheta fue mucho más intrascendente en el plantel de Deportes Puerto Montt del año 2023. Antes de pasar, muchachos, a lo que tenemos sobre las renovaciones de Deportes Puerto Montt, que nuestro amigo Diego los tiene por ahí, les cuento los que están hasta el momento. Tenemos 15 bancas ocupadas de las 16 en Primera División B. En San Marcos de Arica está Iván Sandrock, que hasta esta temporada era ayudante de Cavalieri, que va a tomar la dirección deportiva de San Marcos de Arica, y su ayudante va a pasar a ser el técnico del primer plantel para el próximo año. En Iquique, confirmado Rodrigo Guerrero, quien terminó el campeonato, no pudo salvar a los Dragones Celestes del descenso. Luis Marcoleta sigue un año más en Deportes Antofagasta. César Bravo también renovado en Cobreloa. Copiapó pendiente ahí la banca. El Chupete Suazo en San Luis de Quillota, que lo vamos a ver. Así es. Sí, fue un buen anuncio. Buen anuncio. Colgó los botines y se puso el buzo. Sí, no sé si vieron el video ese que anda cuando lo mostraron que iba a ser de San Luis. Una buena propaganda. Buena propaganda, sí. No, y lo vamos a ver acá de nuevo el próximo año en el Chinquihue, que eso también le da otra buena noticia. Luis Landeros en Unión San Felipe. Francisco Paladino, que vuelve a Santiago Wander después de que el 2023 pierde esa final de liguilla contra Iquique, ¿se acuerdan? Sí. Cuando asciende Iquique el 2023, ahí el técnico de Wander que llegó a esa final era Francisco Paladino. Gonzalo Villagra en Unión Española. Francisco Arroyo en Deportes Recoleta. Una nueva oportunidad ahí para el ex Universidad Católica. Buen nombre. Que no le fue muy bien en Primera División. Ex de Conce igual. Ex de Conce, Universidad de Chile también. Recuerdo que le fue muy bien ahí. Y que tuvo también su mejor campaña como técnico, la tuvo en San Marcos de Arica en algún momento. Sí, recuerdo. También era el Arica de Arruey, también era de local, era muy temido. Así que ahí está. La intensidad de juego igual. Que a la postre le significó. Bueno, a mí no me gustó la forma en que se fue Arruey. Yo creo que de ahí. Después saltó al Audax Italiano. Por eso, pero la forma. Pero es que yo me voy a la forma en que se fue Arruey de Arica. Dejó a medio año. Dejó votado el equipo, digamos las cosas como son. Sí, dejó votado el equipo en 3/4 de año. Como lo que hizo en algún momento JJ Rivera cuando se fue de Temuco cuando volvió al Audax, incluso, la primera división. Claro, llegó, se fue al Audax, donde no le fue muy bien. Porque el Arica de Arruey tenía un sello futbolístico, yo encuentro. Que después jugaba muy bien ese San Marcos de Arica. Después los equipos que estuvo en primera lo fue perdiendo. No le fue bien en Audax, tampoco le fue bien en Ñublense. Y un Francisco Arruey que se formó, de hecho, él estuvo formándose como técnico en España. Sí. Estuvo en un equipo, si bien de tercera división de España, pero ahí se estuvo formando, se estuvo fogueando como técnico. Así que vamos a ver cómo le va en la banca de los textileros ahí en Deportes Recoleta para el año 2026. El Chueco Ponce, que también harto técnico renovado en Primera B, cosa que no pasaba hace un rato. Sí. Miguel Ponce sigue en la banca pero de eso te Magallanes. Que a lo mejor los equipos quieren un proceso. También. Y es lo que más o menos busca Puerto Montt. Que yo creo que eso, mira, si uno se pone a ver los equipos, ya vamos hasta ¿en dónde quedamos? Quedamos en Magallanes. La división del año que viene va a estar cotota. Durísima. Es que ya, mira, ya los nombres que estamos nombrando: Arica, Iquique, Antofagasta, Cobreloa, Copiapó, San Luis,
San Felipe, Santiago Wanderers, Unión Española. Ahí dentro de eso, Imagínate. varios equipos con recorrido en Varios primera división. son continuidad del trabajo que se estaba haciendo el año anterior. Exacto. Entonces, Y que ya han empezado a confirmar también renovación de jugadores. También. John Armijo sigue en la banca de Santa Cruz para el próximo año, pero ahí va a tener que rearmar completamente porque hay solamente, no me acuerdo si eran 3 o 4 jugadores con contrato, el resto se fue todo, va a tener que armar un plantel completamente nuevo ahí en Deportes Santa Cruz. ¿Qué año John fue que Armijo. subió de la Liga 2D? Ya lleva, se afirmó, y se afirmó. ya lleva harto rato, lleva Sí. varios Como años 3 o en 4 Deportes años. Santa No es Cruz. más, no es más, Sí, no. porque Recoleta subió el 2022 y más o menos como por esa fecha un rato ya 2021, está, puede puede haber ser. sido 2020-2021, pero son de los equipos que se han afirmado en la división y que puede ser que no sean grandes nombres históricos del fútbol chileno, pero son equipos que se han sabido mantener en una No, y división ese- que y no eso, es mira, fácil. Y eso te habla bien de la dirigencia, porque tenemos el caso de sus vecinos, Felipillo. Ajá. Sí. Entonces, Santa Cruz siendo un equipo tal vez más humilde, Sí, pero administrativamente han hecho las cosas bien. excelente. Seguimos con Curicó Unido, que también apuesta por la continuidad de Damián Muñoz, técnico que vuelve a la banca tortera, que en sus mejores momentos lo llevó incluso a participar en Libertadores. Primera División y Copa Libertadores. Ervin Durán también, segundo año en Ranger de Talca, una banca difícil, una banca que, digamos, come técnico la banca de Ranger de Talca, no es fácil. Es muy exigente la hinchada No es fácil. Del Audi rojo, ¿no es? Aurinegro, No, es luto y negro. rojinegro, Rojinegro. rojinegro. Luto y rojo. Arturo Sangüesa, ahí en Deportes Temuco, que llegó a mitad de año, llegó casi de mitad de año hacia adelante y fue confirmado después de que no se sabía bien, hay unos tira y afloja con la dirigencia encabezada por Marcelo Salas, pero finalmente sigue en la banca del Indio Pige para el año 2026. Se han Y- calmado las cosas en Temuco, parece, ¿eh? Sí, se han calmado. Hasta que se cosas hablaba de Temuco. desde que Marcelo Salas iba a vender el club. Hace 2 años que quiere vender, pero nadie se lo ha comprado. Ya. Es otro tema. Esa es otra cosa. Está en venta. Pero hace rato. De hecho, hubo un empresario asiático, no me acuerdo si era por ahí, que vino el año pasado, anduvo viendo ahí se le vio por el Germán Becker, pero finalmente no llegó Desistió. a buen puerto. Y por supuesto la llegada a Deportes Puerto Montt, el equipo más austral de Chile y también de la primera B, por supuesto, a la banca de Deportes Puerto Montt para el año 2026. Así que ahí lo tenemos, amigos, 15 de las 16 bancas ya confirmadas para el próximo campeonato, y también tenemos los jugadores, don Diego, jugadores confirmados, jugadores Los renovados. los renovados. Todavía no tenemos alerta de refuerzo en el velero, tampoco sabemos, digamos, Exactamente. pero tenemos los nombres que hasta el momento oficialmente han sido renovados, algunos que están con contrato vigente. Pasamos con Diego Lea. Así es, los 9 jugadores que se han renovado son José Cárdenas, Juan Arias, Danilo Díaz, Gabriel Castillo, Luis Zureta, Cristóbal Vargas, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto y Reiner Castro. Unos jugadores que del grueso fuerte de Deportes Puerto Montt, que La columna vertebral Exactamente. prácticamente. Sí. Jugadores que eran necesarios renovar, sobre todo en la defensa, por ejemplo, Maximiliano Rivero y Rivero y Calisto. Castillo, y Ureta, creo que hacen buena dupla ahí. Sí. Vicente Yañez igual está con su primer contrato profesional, lateral izquierdo. Bueno, Daniel Bamón tiene contrato vigente. Sí, O sea, sí, así es. Los La banda laterales izquierda, izquierdos no se moverían. Ajá. Ajá. Y, a Vicente Bueno, Yañez. vamos a ver si es que el profesor le trae otro. claro, porque a lo gusto de mejor él. va a depender también del esquema que quiere usar el profesor. Yo estoy No, pero es que el lateral izquierdo siempre... Estoy prácticamente convencido de que el profesor Astorga va a volver a la línea de 4. Ujú. Puede ser un 4-3-3 o puede ser Sí. un 4-2-3-1 Entonces, con los volantes con más recorrido. Ahí vamos por a ahí. consultar a nuestro amigo Jonathan a ver qué... ¿Cuál es el esquema preferido? Los otros que ya estaban con contrato ya son Jarón Astillurri, Daniel Bamondes y Juan González. Eso ya llevan... Eso están con contrato actualmente vigente. Ahí tenemos 9, 10
13 nombres hasta el momento que han sido oficializados por las redes sociales del conjunto de Deportes Puerto Montt, y hay un rumor dando vueltas que salió hoy día, que se volvió a reactivar porque ya había sido visto la semana pasada. Sí, se venía escuchando ya que Sebastián Pérez iba a renovar y está a un pasito, se puede decir. Yo diría incluso con Luciano Vázquez. Ahí vamos a ver. Porque están en conversaciones aún, pero está como 80% ahí puesto el pie ya. Ahora, mira, nosotros podemos hacer un análisis, bueno, por historia, porque son plazas importantes, los que siempre están llamados, digamos, bueno, los que siempre están llamados a ser protagonistas del campeonato va a ser Cobreloa, Wanderers, que yo creo que eso siempre van a estar ahí, siempre. Ahora se le suma Iquique. Bueno, también por el torneo que hizo Deportes Copiapó. Sí, Iquique, Unión Española y Copiapó, son así como, uno dice así, pero a grandes, o sea, como decimos acá en Chile, al vuelo de pájaro nomás, ¿no? Pero tú sabes que siempre, bueno, hay un equipo revelación, porque también que es que siempre hay así un equipo revelación. Yo creo que a mitad de año nadie pensaba que la U de Conce iba a ser el primer ascendido, iba a ser el campeón. O sea, nadie tenía en los papeles ni siquiera a la U de Conce ni a Deportes Concepción. Ni a Deportes Concepción, porque venía recién subiendo desde la Liga 2D, ¿cierto? Y que el equipo de Deportes Concepción no se armó para subir a primera división. Exactamente, entonces... Y si no dejen afuera el infravalorado Deportes Antofagasta, que está todos los años peleando en las playoffs ahí, o sea, la liguilla. También, se metió poco ahí se habla, pero... Es que bueno, Marcoleta es pieza de garantía de que te va a pelear algo. Exactamente. Sí, son buenos Lucho técnicos. Marcoleta. Y ahora también está afianzado. Curicó este año. Curicó con Damián Muñoz. Claro, Curicó Ahí, este año hay que ponerle un ojito también. Ahí, va a estar ruda la división, muchachos. Oh, va a estar difícil, muy ruda la división. La lucha muy por difícil. la lucha, Rangers digamos, también siempre va a estar en la pelea. La lucha por los 8 primeros lugares. Aparte que Rangers igual tiene un técnico que conoce muy bien la división. San Luis de Quillota, y que generalmente se mantiene dentro de siempre de mitad de tabla hacia arriba. Este año terminó noveno. Estuvo ahí por poquito, ahí a punto de entrar también a meterse dentro de los 8 mejores. Y bueno, para quienes sepan y quieran saber de Unión Española, hace un par de días atrás el conjunto de Santa Laura anunció 11 jugadores que abandonaron en la disciplina de Santa Laura, muchachos. Algunos que estaban a préstamo y otros porque realmente su contrato de primera A, primera B, digamos, matemáticamente, financieramente no da. Vean Eider Tamayo y Fabricio Formiliano. Tamayo estaba a préstamo desde Universidad de Chile. Fabricio Formiliano tiene que ver su situación también. Simón Ramírez, Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, un buen mediocampista. Castellani, igual buen nombre. Claudio Espinosa, Matías Marín, uno que vino de Argentina, también de Belgrano de Córdoba, Unión Española. Brian Carballo, Cristian Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Velar, el paraguayo. Bien. Esas son las salidas. Claro. Ojo, hay que poner ojo ahí también con estos jugadores que se vayan liberando, porque pueden ser piezas de otros equipos, jugadores libres que a lo mejor no tienes que pagar el pase. Por ejemplo, Renato Huerta, por ejemplo, para primera vez yo me lo imagino jugando en un Deportes Puerto Montt perfectamente. O un defensa o un mediocampista del estilo de Agustín Nadruz, ponte tú. Es un muy buen nombre. El paraguayo Velar, que juega por fuera, extremo, tanto por izquierda por derecha, también es un nombre muy potente. Pero por lo general la mayoría de estos jugadores a lo mejor están buscando equipos dentro de la primera división de nuestro país. Pero si tú te pones a pensar, bueno, uno tiene que ver la situación contractual de tanto, por ejemplo, en este caso del profe Astorga. Independiente de que no se haya llegado a acuerdo con el profe Vera, ¿cierto? Pero ¿qué te dice la llegada del profe Astorga a Puerto Montt? Que Puerto Montt, no sé, te pregunto a ti también, Diego, ¿qué te dice? Sí. ¿Te dice que Puerto Montt se quiere armar pensando en un ascenso o solamente para mantenerse? O sea, el objetivo de la dirigencia, yo lo leí de un principio, que era que llegar a liguilla por lo menos. Ya. Y de ahí pelear a ver si se puede subir, pero... A lo Conce, a lo Limache. Claro. Yo creo que Puerto Montt busca más como darle una estabilidad al proyecto dentro de la división, para no hacer como este efecto de poder subir y tener el riesgo de poder bajar automáticamente el otro año. Claro. Y en eso Astorga tiene, si se le da, digamos,
el proceso tiene esta expertise como para poder crear grupos de trabajo, hacer que su equipo sea disciplinado, sea ordenado tácticamente y un equipo que... O sea, lo de disciplina, perfectamente. Yo no te discuto. Astorga es un técnico muy serio, se nota. Porque igual, mira, yo pensaba, pucha, a ver, equipos débiles en la categoría. No puede mirar, a ver, uno puede mirar, no sé, en cierto modo un poquito débil, San Felipe por las últimas campañas que ha venido haciendo. Sí, puede ser. Ya, Recoleta. Bueno, el San Felipe y Curicó el año pasado se salvaron casi al ras, muchachos. Así que... ¿Cachai? Recoleta, Temuco podríamos decir que estamos a la par. Magallanes también fue un equipo débil el año pasado que estuvo de la medianía hacia abajo, siempre entre el 12º lugar. ¿Quién es el técnico de Magallanes? Miguel Ponce. Pero todo eso lo vamos a ver mientras corren los partidos, los primeros 5 partidos creo que van a ser como fundamentales para ver qué se viene para Puerto Montt este siguiente año. Es que bueno, en los tiempos, digamos, los tiempos van a ser acotados. Ya se viene la fiesta de fin de año, ¿cierto? Yo creo que bien poco y nada se va a poder hacer. O sea, yo no sé si el profesor estaba acá. Yo creo que estaba acá porque a lo mejor iba a ser presentado, pero con este viaje de emergencia, la verdad es que entonces, eso se va a tener que poner un poco. Te digo honestamente, ya hoy día estamos a miércoles 17, señor. Imagínate, ya. Si el profe Astorga, bueno, ojalá pueda resolver sus problemas de la mejor manera posible, pero ya la próxima semana ya yo creo que ya no se cuenta y la subsiguiente tampoco. No, sí, de aquí se empieza a trabajar desde enero hacia adelante. Ya. Claro, o sea, van a tener un mes para armar el plantel. Sí. O sea, yo creo que vamos a ver si hay... creo que ya tiene que haber una cierta, a ver, ¿cómo te explico? A ver, una cierta coordinación entre lo que quiere el Astorga con lo de la dirigencia y de cuántos recursos dispone también la dirigencia. Mira, ya que estamos hablando de los jugadores de la primera B, hay movimientos ya. En Cobreloa está el ex arquero suplente de Ñublense, Diego Tapia, el nuevo fichaje de los Zorros Desierto. Tomás Aranguis, que cambia de camiseta de Magallanes a Cobreloa, buen mediocampista. Ya. Bastián San Juan, desde la defensa también vuelve porque ya estuvo en Cobreloa y también estuvo en O'Higgins en algún momento en primera división. Sí. Curicó Unido trajo a Roberto Rivero de Temuco, Enzo Ormeño de Santiago Morning. En Santiago Morning hay un 10 que es de apellido Campillay, que es muy bueno. Ahora que Santiago Morning bajó a segunda, algún club a lo mejor lo querrá ir a buscar. Claro. Joaquín Romo de la U de Conce, Damián Tello, un argentino que viene de Club Atlético Talleres en Curicó Unido. Antofagasta no tiene movimiento hasta el momento. Iquique renovó Diego Orellana. Puerto Montt ya lo dijimos. En Temuco hicieron fichajes de equipos que ascendieron a primera, muchachos. Sebastián Molina, extremo de la U de Conce, rápido, fue fichado por el conjunto de Deportes Temuco. Miguel Sangüesa de Rangers, Franco Ortega de Magallanes, también un delantero que estuvo acá en Puerto Montt. Franco Ortega el 2022. Y Nicolás Astete de Deportes Concepción, también mediocampista. También fue fichado por el conjunto de Deportes Temuco. Hasta el momento, aquí vamos con Wanderers. Bueno, en San Marcos de Arica llegó Boris Sagredo, el incombustible Boris Sagredo. Renovó Camilo Meribilú, Gonzalo Reyes de Rangers, Yerko Águila de San Luis, Mauricio Iturra, Santiago Morning. Renovó también Camilo Rencoret, Javier Rivera, Guillermo Cubillos, ahí se va armando también. También hay renovados en San Luis de Quillota. En Rangers de Talca trajeron a Damián González de Temuco. Y hay Kevin Vázquez de Santiago Morning y Alejandro Márquez, que después de la experiencia de Cobresal en primera división, ahora va a jugar en el conjunto de Rangers de Talca. La Unión Española solamente bajas hasta el momento. Y eso, muchachos, tenemos ahí con la renovación y con las cosas de la primera vez. Bueno, a pesar que no tiene ningún nombre no hay ningún nombre que haya traído, ¿cierto? No es el único equipo en todo caso. Está Santa Cruz. Santa Cruz tiene que armar plantel completo de nuevo. Santa Cruz, ¿La Unión?
está la Unión, que está bueno, Iquique también, que todavía no se sabe nada. Me gustan los refuerzos de Temuco, sí. Buenos refuerzos. Temuco se armó bien, se armó con Se un está par de armando se bien, está armando sí, bien con sí. Miguel Sangüesa. Es un defensa que está en Ranger, pero él es de Temuco y había vestido la camiseta ahí de Bueno, del vamos a ver si conjunto hay del Indio un Pico. blanco de aquí a fin de año. A lo mejor en una de esas, de aquí hasta que antes que termine el 2025, puede que Puerto Montt ya maneje o confirme más que nada un par de Refuerzos. nombres. Exactamente, un par de nombres. ¿Sabes qué sería lo bueno? Igual que alcancen a hacer algunos amistosos para que vaya un rodaje este equipo, porque es un equipo nuevo que va a tomar una Astorga. No, y también le tiene que imprimir su sello. También tiene que No, yo creo que ponerle eso su dámelo hasta más. impronta. pero- El sello, dámelo hasta marzo. Sí. Tiene que ponerle su impronta. Pero va a ser difícil por el tiempo que tiene. No sé cuándo empieza el campeonato. Hasta el de primera momento debería ser la última semana de enero o la primera de febrero. Mira, 2022 Franco Ortega estuvo en Deportes Puerto Montt, llegó procedente desde Deportes Melipilla. Mira, acá por ejemplo otro dato que me da nuestro amigo y futuro compañero Jonathan Uribe, dice: en el 2022 Cobreloa empezó jugando con un 3-5-2. Sí, después cambió a línea de 4 por el tema de lesiones y no pudo mantener los 3 centrales. Así que también es un técnico, como decíamos, que se acomoda, se adapta al plantel que forma finalmente, muchachos. Así que bueno, eso con la primera B. Resumen, papita, ya estamos, son 10 para las 9, muchachos. Hagamos un resumen de lo que pasó en el año, muchachos. Tenemos ya los campeonatos terminados, primera división. Mañana es el sorteo de las fases previas de Copa Libertadores y Copa Sudamericana a las 12 del día de Chile. En Paraguay se van a definir cuáles van a ser las fases previas, en este caso por los equipos chilenos. Estaba viendo que Huachipato estaba en la tómbula 1. Entró ahí, pero justito porque no se ha terminado de jugar el campeonato en Ecuador. En Ecuador y Bolivia Sí. todavía no se terminan de jugar los campeonatos, por lo tanto esos cupos pasaron al bolillero número 2. Entonces el conjunto acerero está en el bolillero número 1 de la fase previa de Copa Libertadores, fase 2, donde también está Universidad Católica, O'Higgins, Sí, O'Higgins. que ambos están en el bolillero 1 de lo que se va a definir mañana. Y en Copa Sudamericana se van a definir los cruces entre los clubes. Ahí está Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. Se sortean quién juega con quién, no es por orden ni por cómo terminaron el campeonato, y se sortea también quién va a ser el local de esos dos llaves. Así que para que lo tengan ahí atento y presente, mañana va a ser eso. A las 12 del día, transmisión en el canal oficial de la Conmebol en YouTube. Nuestro amigo Fernando González Pinilla, quien que está atento a nuestra transmisión, le mandamos un saludo, nos dice: mañana nueva renovación y el viernes el primer refuerzo. Wow. Vamos a estar atentos ahí. Gracias por el ratito, Fernando. Mira cómo va saliendo la información así. Me de a parece poquito. muy bien. Gracias, agradezco. Oye, le mandamos un saludo también. Aquí nos comentó, bueno, nuestro amigo Javier y la señora María Cornejo. Ya vamos a ir con eso, con lo de Junior Cruzat, que también vamos a estar presentes también en la velada el 17 de enero ahí por el campeonato Junior Super Pluma de la UBO. Tenemos los términos de campeonato: primera división, primera B, segunda división. En resumen, vamos Diego, En la voz sensual de Diego Olea. en la voz diferente de Diego Olea. Gente. Sí, en primera división, bueno, salió campeón Coquimbo Unido yendo a Chile 1 en Copa Libertadores, por supuesto. Después la Universidad Católica, el Chile 2, O'Higgins con el Chile 3 en la fase previa, y Huachipato con el Chile 4, que eso lo vamos a ver mañana. Así es. Hablando de renovaciones, llegó la jefa. Déjale. Y para Sudamericana clasificó Vamos a hablar de la renovación igual. también. La Sudamericana clasificó Audax Italiano, Palestino y Cobresal. Y la Universidad de Chile. También. Así Esa es. es la Universidad de Chile. Y por supuesto, quien descendió de esta división a primera B, ahí todavía está viendo la noticia, picó y la noticia está creciendo, muchachos. Claro, ese país está en veremos. Lo que de es, Iquique y Unión Española. Española. Sí. Pero ¿qué tan viable es? ¿Qué sabes tú, amigo mío? El- ¿Qué tan viable O sea, es? puede entrar a una demanda porque se contradicen los documentos. Se contradice el reglamento con las bases del campeonato. Entonces, Así que puede ser una demanda. puede ser una demanda incluso en la justicia ordinaria.
Lo último que propuso Iquique entre esta semana y la semana pasada fue que la primera división se juegue con 18 equipos por este digamos inconveniente. Me gustaría en todo caso, Siento que mira, yo de verdad no es primera vez que te lo digo. Por mí que se juegue con 18, con 20 incluso, pero ahí Yo el tema es que no quieren repartir la plata, ese es el tema. Porque la plata que reparten entre los 16, si se suman más clubes, es como en la primera vez. Por eso no entran más clubes en las divisiones, chicos. Todo se resume al dinero. Porque todo se resume a la plata que reciben mensualmente los clubes al bolsillo. Porque tienen que repartir más la torta y eso es lo que no quieren. Eso es lo que no quiere el Consejo Presidente. Mal ahí. Entonces lo que Iquique dio como idea, que se juegue con 18 la primera división el otro año, y que ellos no participen de la nueva Copa de la Liga que va a empezar el otro año, solamente Copa Chile de Campeonato, y que los dineros sean los que reciben como si estuvieran en primera B. Eso fue la Unión, no está de acuerdo con eso porque no quiere dejar de percibir el dinero que percibe en primera división, e incluso ya se habla, como dice Diego, que el conjunto de Santa Laura está dispuesto a llegar hasta la justicia ordinaria, hasta los tribunales, para poder defender esta postura, donde alegan que lo que está y lo que manda es que se debería tomar el descenso por los promedios de los últimos 3 campeonatos, y ahí descenderían Limache y La Serena. Sí, pero ahí vamos a ver, porque yo creo que Limache y La Serena van a presentar también una apelación. O sea, eso podemos pasar el verano completo en juicio, ¿no? Y si se da la cosa de que se toma todo esto y empieza todo el tema judicial, se puede retrasar el inicio del campeonato. También. Y los dos campeonatos, porque Claro. Primera vez. Convoca también a la primera vez. Exactamente, porque la primera vez pasaría con 14 equipos, no, está. Y ya en las bases nuevas del campeonato que están aprobadas, se dice que el próximo año van a ser 16 en primera, 16 en primera B y 14 en segunda división. Una vez más vamos a decir gracias Milad. Gracias Pablo Milad. Gracias fútbol chileno por todas estas cositas que nos dan. Una vez más. En primera vez, muchachos, ¿qué tenemos, don Diego? Sí, porque la UDEConce salió campeón, ¿cierto? Y en Liguilla Deportes Concepción el ganador de la liguilla. Inédito año, Concepción Inédito año. Bendecido de no tener ningún equipo en primera. O sea, yo me refiero a Concepción, no a Huachipato que está al lado, sino que Concepción. Claro, pero de la octava región vamos a tener 13 equipos en primera. Así es. Y el descendido Santiago Morning por puntaje menos. Sí. ¿Cuánto? Sí. ya me olvidé. Bueno, no, ese fue San Antonio que descendió en segunda por puntaje negativo. Santiago Morning al final no pudo apelar a la resta que tuvo a principios de año de menos 9 puntos. Sí, pero yo me acordaba que tenía resta de puntos, pero no recuerdo con cuánto terminó. Fue por menos 9 puntos por incumplimientos financieros del año 2024. Llegó hasta el TAS Santiago Morning, pero finalmente la apelación fue desechada por el TAS y fue ratificada la resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que decía que correspondía la resta de los puntos finalmente. Y en segunda división, Puerto Montt campeón, ascendió a primera B y descendió San Antonio y Barnechea. Y o sea, ahí lo de Barnechea finalmente. Sí, finalmente ya no da para más. Ya salió, digamos, para atrás todo lo del reclamo que tenía Barnechea. Y lo histórico, muchachos, es que, bueno... Y San Antonio también. San Antonio que se va con puntaje negativo, con menos 27 puntos. Y se salva Melipilla, que quedó con menos 21. Quedó en 12º lugar. Una vez más, gracias Milad. Así es, y no fue desafiliado y va a poder jugar segunda división el próximo año de Deportes Melipilla. Ojalá que la dirigencia de Melipilla, que es un gran equipo, que representa una gran ciudad, con harta historia, por fin, de todo, dentro de todas las penurias que han pasado desde primera división, que aprendan de esta... Que aprendan una algo, vez. por Dios. Que administrativamente, porque futbolísticamente Melipilla siempre por da buen eso, espectáculo. imagínate, perdían un ascenso, tenían que estar jugando en primera vez este año. Exactamente, y perdieron un ascenso solamente por errores administrativos del año pasado contra Deportes Concepción, porque en cancha lo ganaron. Lo ganaron, sí, eso es lo peor de todo. Sí, o sea, si fue el equipo del año. Exactamente. Fue el equipo del año, fue el equipo más ganador del año. Al final, claro, tuvo contrapié y a Concepción lo alcanzó a ganar, pero nadie discute. Y este año también hizo muy buena campaña Melipilla, creo que iba quinto, cuarto. Si no hubiese sido por los puntos que le descontaron, hubiese estado peleando arriba también. Está dentro de los 5 primeros lugares, estaba ahí Puerto Montt, Linares, Brujas, Osorno y San Melipilla. Antonio también estaba ahí. Sí.
no lo recuerdo. Sí, Después así empezaron los que- descuentos y ya pero- se tergiversó todo. Pero administrativamente todos esos equipos sufrieron mucho. De hecho, Guillermo Lee, el presidente de San Antonio, reconoció todos los errores financieros y la verdad que finalmente O sea, el mira, equipo con termina... reconocer, mira, No ganas nada, pero... reconocer no ayuda. Simplemente lo que yo creo que por el bien del equipo, por el bien de la ciudad, mucha, hay que tratar de hacer las cosas bien el próximo año. Y de tercera división, Tercera división en campeonato ¿quiénes más. se van a sumar a la segunda división 2026? Y ahí vuelve un histórico también del fútbol chileno. Sí, ¿El campeones? el campeonato de los más limpios, dijera, de los que tuvo. De los que quedan ahí fue el que se resolvió más rápido y en cancha. Sí. Deportes Colina fue el que salió campeón. Así es. Y Colchagua, un histórico, ahí logró Ganó el ascenso la por liguilla. liguilla. Así Sí. es, que le ganó. Y eso que, Ante- bueno, pero fue justicia divina, como decía el gran Julio Martínez, porque Colchagua fue el segundo del campeonato. Sí, Sí. y tuvo que ir a jugar la liguilla y terminó ganándole a Comunal Cabrero, si mal no recuerdo. Sí. Como unas cabras. Sí. Comunal Cabrero. Y no, sabes que no fue menor porque Colchagua, Deportes Colchagua, tenía una gran diferencia en puntaje, si no me equivoco, entre 7 y 8 puntos con el Con el tercero. tercero. Entonces igual fue como bien Es que- justo, digamos, el ascenso. Es que se da también la misma tónica que se da en el campeonato de primera vez, donde ser segundo finalmente no te asegura nada, porque en los últimos campeonatos no ha ascendido el que esté segundo, salvo Deportes Iquique el año 2023, pero en los últimos dos campeonatos, Limache, sin ir más lejos, Limache estuvo sexto o séptimo el año 2023 para 2024, Y este año también. este año Concepción también estuvo, entonces es una lógica, claro, que dentro de todo te produce más partidos, produce más televisación, produce también más emoción, pero la liguilla es un torneo completamente nuevo y si no eres campeón no te asegura nada. Exacto. Oye, ¿qué va a pasar con la televisación de la Liga de Golf? ¿No se Hay- sabe nada? No hay hasta el momento confirmado, Lo están licitando. pero sí se va a licitar porque está confirmado de parte de la NFP que se va a transmitir y se va a televisar la segunda división para el 2026. El proyecto de la Liga 2D duraba solamente 2 años y ya terminó. Ya. Entonces van a tener que haber O sea, otros oferentes pero para el próximo año. está la posibilidad de que estén en TNT Sport, ¿no? No, tiene que haber una licitación de otros De televisación. oferentes de televisación, exactamente. Así que... bueno, Falta, mira, bueno, ojalá que hubiese algún canal, digamos, más abierto, o sea, no me refiero a un canal de televisión precisamente, sino que cuando se habla de canal, un canal comunicacional un poco más abierto, más accesible para la división, ¿cierto? Que se merece. era bueno si el proyecto de la Liga 2D logró sacar una división muy difícil, muy poco vista, y logró sacar en muy poco tiempo un producto que finalmente era muy querible. Querible, pero sí necesita profesionalizarse. Exactamente. Antes de pasar a lo último, muchachos, que tenemos el polideportivo, que tenemos ahí un par de noticias para terminar, les voy a contar otro datito, pero este no es futbolero. Tengo un par de datitos no futboleros para nuestros amigos que nos están escuchando. Ya cuéntenos. 17 de diciembre del año 1989 se emite en Estados Unidos en la cadena Fox el primer capítulo de Los Simpsons. Wow. ¿Qué es eso? No, nunca lo he visto. Ya lleva más de 30, casi 40 temporadas, histórico a nivel mundial, las familias ahí de Avenida Siempre Viva. El llamado especial de Navidad, donde en ese capítulo se adopta al ayudante de Santa, cuando Homero se gasta los ahorros de la familia y va al hipódromo a apostar y al final termina llevando... ¿Se acuerdan? Perfecto. Ese es el primer capítulo de Los Simpsons emitido un día como hoy por la cadena Fox el 17 de diciembre del año 1989. Y otro dato también de estrenos a nivel mundial, el 17 de diciembre del 2003 se estrena la película final de la trilogía del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Así es. Película, digamos, originaria de la fantasía épica de J.R.R. Tolkien. Esta entrega culmina la saga de la Tierra Media. El profesor británico que estuvo en la la primera guerra mundial. Así es, esto culmina la saga de la Tierra Media narrando la batalla definitiva contra el Señor Oscuro y el destino del Anillo Único, muchachos. Dirigida por el gran Peter Jackson. Qué tremenda Qué buena película. Me encanta la trilogía del Señor del Anillo. Y esa película, Las Dos Torres hasta ese año tenía la escena de batalla, una de las mejores de la historia del cine,
y el retorno del rey, digamos, donde se termina toda esta trilogía de la saga de la grabada fantasía. también en Nueva Zelanda. En la sí. isla sur. Así es, así que con ese par de datitos, muchachos, pasamos al polideportivo. Tenemos un par de cositas antes de terminar el programa, muchachos. Vamos, Marcelito, con el rugby, ¿qué te parece? El rugby. Porque ahí estamos también terminando recuentos de este año. Bueno, en septiembre de este año Chile fue el país número 23 en clasificar a la Rugby World Cup 2027, que se jugará en Australia. Los nacionales se llevó a cabo en el Sausalito de Viña del Mar. Así es, la serie definitiva ahí que los terminó clasificando. En la Copa del Mundo, Chile actual número 17 del mundo quedó integrado en el grupo A con Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda. Wow. Número 7 en el mundo. Así Número es. 7 del mundo, pero nunca deja de ser, es como el Brasil del fútbol, ¿eh? Sí. No, y el que viene después. El anfitrión. Australia, va, ándate cabrito. La va a tener difícil. Bueno, Hong Kong, China, el número 23 del mundo. lo que decía el técnico de rugby en una conferencia, en una declaración que le escuché hace poco, que ellos, claro, están conscientes de que la clasificación al mundial los dejó en el lugar 17 del mundo, pero Chile ante Australia y ante Nueva Zelanda tiene muchas desventajas deportivas y que ellos aprestaban, digamos, a hacer un buen papel frente a Hong Kong, China, que era de hecho el rival más débil del grupo. El más accesible. El más accesible del grupo. Pero es un hito histórico también porque por segunda vez consecutiva, segunda clasificación consecutiva del rugby chileno a un torneo mundial. Es como que en el mismo grupo te tocara jugar con Brasil y Argentina, o Brasil Claro. y Alemania. Brasil y Francia, ponte tú, que son los que están, o Argentina, Francia, o te toque una Alemania, Francia. Y Chile ahí, Chile. Claro. Chile ahí. Oh, Dios mío. Bueno, como los que tocó a Chile en Sudáfrica 2010, pues, España, Holanda, pero salimos airosos. ¿Quién te dice que no se puede pasar esto en el rugby, muchachos? También tuvimos, Diego, la versión femenina, la número 18 de la AmeriCup, este torneo de básquetbol femenino que también tuvo en nuestro país este año. Así es, se jugó la versión número 18 en Santiago, en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional. Desde el 28 de junio al 6 de julio. Chile integró Grupo B junto a Estados Unidos, México, Puerto Rico, Colombia, sin lograr triunfo y quedando eliminado. El torneo fue ganado por Estados Unidos, quien venció en la final a Brasil por 92-84, mientras que el tercer lugar fue para Canadá, quien venció a Argentina por 76 contra 75. Así es, apretada, cerrada definiciones en ese tercer lugar del AmeriCup que se desarrolló acá en nuestro país, donde Chile también, así como en los Juegos Panamericanos, tuvo grandes elogios por la organización de esta AmeriCup femenina, muchachos. Y la Copa Davis, tenemos ya las qualifiers el próximo año, que se van a jugar entre el 6 y el 8 de febrero. Ahí en el curso central del Estadio Nacional, donde Chile va a recibir nada más ni nada menos que a Serbia. ¿Vendrá Novak? Es la gran interrogante. Es la gran interrogante porque Novak Djokovic ha estado fuera de las últimas 2 llaves que ha jugado Serbia por Copa Davis. ¿Y cómo ha andado Serbia? Está en las qualifiers, pasó, pero tiene 3 jugadores, tiene 3 tenistas que están dentro del top 100. ¿Ya? Tiene al 52 Miomir Kekmanovic, Hamad Medjedovic, el número 83, y Laszlo Djere, número 99. Recurrentes tenistas que se escuchan en el torneo, en el circuito ATP. Y el cuarto sería Dusan Lajovic, que es el número 120. Chile debería contar con Cristian Garín, Alejandro Tavilo, que confirmó su presencia después de todo este malentendido que tuvo, donde supuestamente él estaba anotado para un torneo de exhibición en México, que finalmente él salió a desmentir los rumores porque dice que él lo habían confirmado sin todavía contactarse con él, solamente eran rumores, y el presidente de la Federación de Tenis lo tomó esto de una declaración en contra de Tavilo, y ahí Alejandro tuvo que salir a desmentir esto y anotarse y decir que sí, él va a estar en esta pasada, en esta llave contra Serbia,
Tavilo actualmente 81 del mundo, Tomás Barrios 109 y Nico Yarri, que se está recuperando de una lesión en la muñeca que lo tuvo fuera de la última parte del año, número 121. Esos serían los 4 nombres que estarían enfrentando a Serbia, capitaneados por el Nico Massú. También, muchachos, les cuento que Garín y Tavilo pasaron al cuadro principal del Abierto de Australia, que es el primer abierto del primer Grand Slam del año. Y tanto Tomás Barrios como Nicolás Yarri van a tener que remarla desde la quali, porque ahí se corta, entre el top 100 se corta el acceso al cuadro directo de los Grand Slam. Así que esas son las noticias del polideportivo. Está interesante el campeonato, o sea, el tenis chileno en el año 2026. En el año 2026, sí, donde... esperemos que le vaya bien a los chilenos ahí en Australia. Así es, donde, como les decíamos, ya vamos a tener a 2 representantes ahí en el cuadro principal. Vamos a ver cómo va a ser el sorteo, donde contra quién los va a enviar ahí el cuadro, tanto a Cristian Garín, número 80 del mundo, que terminó el año como raqueta número 1, y Alejandro Tavilo, el número 81 del mundo. Y por supuesto, muchachos, el día 17 de enero se va a efectuar acá en Puerto Montt, en el Arena Puerto Montt, una jornada histórica donde va a estar luchándose, combatiendo el título Junior Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, una de las organizaciones más importantes a nivel mundial de boxeo, dentro de las 4 organizaciones más importantes. Junior Cruzat va a estar enfrentando a Nahuel el Relámpago Torres de Argentina. La velada va a empezar a contar de las 17:30 horas aproximadamente en el Arena Puerto Montt, y va a contar con combates profesionales y también con un combate profesional femenino. Va a estar ahí Matías Vargas, boxeador puertomontino, también en acción. El hermano de Junior Cruzat, Carlos Cruzat, también en su tercer combate profesional. Cristóbal Cárcamo, Francisco Montenegro, boxeadores también de la 10ª región, y Genoveva Candia también en representación femenina contra Macarena Arcos. Así que las entradas están disponibles, todavía las pueden comprar en monopass.cl desde los 10.000 pesos hasta los 30.000, en una velada, muchachos, que va a ser histórica ahí en el Arena Puerto Montt, y que por supuesto también, como Radio Cuarta Colina, Anime de Gol, amigos del deporte, vamos a estar presentes haciendo la transmisión en modo radio de esa velada que va a ser llevada a todo Chile. Por supuesto. Y por supuesto también tenemos nuestra campaña de la Radio Cuarta Colina, también la Cena Digna, que es una campaña ya histórica de acá de la radio de la Pichi Peyuco, donde una familia de escasos recursos necesita tu aporte, que consiste esto en el aporte de una caja de alimentos para las familias que más lo necesitan, las familias de escasos recursos. Así que esperamos tu llamado al fono 652-251501, o también puedes escribir al WhatsApp 569-9553-1613, y también, por supuesto, si estás acá cerca, hacer llegar tus aportes acá a las oficinas, a los estudios de Radio Cuarta Colina, aquí ubicados en calle Río Yeli, número 190, población Pichi Peyuco. Se puede aportar desde trutos de pollo, carnes, ensaladas, papas, conservas, fideos, salsas, café, té, aceites, arroz, azúcares, todo lo no perecible también. Lo que pueda donar. Lo que se pueda donar, para que una familia, digamos, que lo necesita, tenga su cena digna. Tenga su cena digna de Navidad, muchachos. Última semana, chiquillos, para esta campaña. Una histórica campaña que pónganse la mano en el corazón. Yo traje mis donaciones también para acá. Así que bueno, muchachos, vamos a ir ya terminando, vamos a ir despidiendo este programa. Últimas palabras, digo yo, para Últimas despedir palabras, el año, digo la yo. temporada. Sí. ¿De este año? Porque este es su primer año con nosotros. Sí, un agrado, un gusto trabajar con ustedes. Se nota la disciplina que hay acá y el esfuerzo que hay, el trabajo.
Gracias a Jorgito igual que estuvo incondicionalmente ahí en los controles. Y gracias a todos. Eso. Saludos. Saludos a los que me conocen y... Un poco tímido. Sí. Ya, pero sin llorar. Lo vamos a despercudir un poco el otro año. Bueno, agradecido. Bueno, igual por mi parte ha sido un gran año en este trabajo, amigo Juan Carlos. Sí, de todas maneras. Fue un año feliz en el caso de Deportes Portugal, ¿cierto? Y feliz para nosotros que estamos nos abrió la oportunidad de la radio en este segundo semestre. Muy agradecido aquí a la jefa. Sí, tenemos que ver la renovación del contrato. Claro, estamos hablando de renovación de nuestro equipo. Vamos a ver si viene la renovación de nosotros. Sí, Pero capaz que sea la despedida de hoy día. Estamos viendo, pero también puede ser bien, ¿no? Claro, todo sirve. Primero que nada, muy feliz, contento por el ascenso de Deportes Puerto Montt. Fue un año muy emocionante, fue un año muy lindo. Lo pasamos bien de principio a fin de este año, ¿no? Buenos vientos corrieron. Buenos vientos corrieron, rebobinando también la oportunidad que nos dieron acá en Radio Cuarta Colina, que estamos muy contentos de llevarle a todos ustedes. Estuvimos muy contentos de llevarle a todos ustedes el ascenso de Deportes Puerto Montt de nuevo a la segunda categoría del fútbol nacional. Una transmisión de casi 6 horas que estuvimos ese día desde el Estadio Chinquihue, el partido contra Cerro Osorno. Así es. Y bueno, sabiendo que la gente sabe que nosotros lo hacemos con harto cariño, con harto esfuerzo, dejando de repente muchas cosas de lado, pero uno lo hace gustoso, lo hace porque le gusta primero que nada, valga la redundancia, y esperar que el próximo año se sigan acompañando con nosotros a través de la radio, a través de las plataformas, ¿cierto? Va a ser un año más exigente tal vez. Con más fechas. Con más fechas. Así es. Con más competición, pero vamos a seguir con la misma gana y la misma energía de poder llevarle lo mejor de nosotros para que ustedes se informen, para que ustedes estén al tanto de las noticias y de lo que pasa con Deportes Puerto Montt y las otras disciplinas. Por mi parte, eso es lo que puedo decir en resumen. Estoy muy contento, muy agradecido y esperemos que el próximo año sea igual, aún mejor. Sí, bueno, sumarme a las palabras de ustedes, muchachos, también agradecer a todo el equipo, los que están siempre y los que también estuvieron en algunas ocasiones. Esperemos que afianzar el equipo el próximo año, sumar gente y para poder seguir haciendo esto. Por mi parte, orgulloso de estar en esto. Nunca me imaginé, y siempre le comento a mi amigo Giovanni, que le mando un saludo, que también ahí nos está escuchando. Estuvo en la mañana, igual lo escuché. ¿Quién se iba a imaginar nosotros tuvimos una conversación hace casi 6 años ya en un asado, que nosotros nos juntábamos como amigos y nos dijimos y le hicimos la pregunta, ¿y qué pasa si nos lanzamos con esto? Y aquí estamos. Hemos logrado muchas cosas paso a paso, avanzando y tratando de ponerle... Aprendiendo en el camino, ¿eh? Por supuesto, tratando de ponerle experiencia, ganando experiencia, tratando de poner todo lo profesional que se pueda dentro de este trabajo, así que contento también por mis papás, que siempre ahora tienen la posibilidad de escucharme en la casa a través de la radio, porque no son de redes sociales. Claro. También saludar a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos escucha, a los amigos también ahí de Supremo, que también nos apoyan con esto. También tenemos una vitrina importante ahí con ellos, una especie de sociedad, como se diría también, porque ellos me dejan también pasar los avisos cuando tenemos entrevistas acá en la radio. Así que a toda la gente que se ha ido sumando en este camino, por supuesto que sí, y sin duda que eso va a pasar de aquí al próximo año. Así que solamente agradecer, los buenos deseos para el próximo año, a la gente que nos acompañó, a la gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo, y a la que nos va a seguir acompañando, y a la que se va a sumar, por supuesto, el próximo año. Así que nos vamos contentos, nos vamos felices, muchachos. Pero no llores, amigo. No, tranquilo, estamos con emotividad. Esta es la palabra, emotividad. Como dice el gran Gustavo Cerati, gracias totales. Miren, bueno, me voy con el último datito, muchachos, un datito entre amargo y triste, pero es una anécdota. ¿Qué les parecería a ustedes si les propusieran una ley seca? ¿Ah? ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque el 17 de diciembre del año 1917 en Estados Unidos se produjo
una de las peores crisis, una de las promulgaciones de las leyes más polémicas de la historia, donde se estableció la ley seca, que después desde el año 1920 duró hasta 1933. La época de Al Capone, ¿eh? Exactamente, donde se prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de bebidas alcohólicas en todo el territorio americano. Ilegal, ¿eh? Exactamente. Por eso que existen en algunos formatos de venta, existen estos que son como frasquitos conserveros, entonces, porque en ese tiempo, como no se podía comercializar, usaban este tipo de transporte para poder venderlos en el mercado negro. Bueno, y la gente igual hacía su whisky en su casa. Casero, exactamente. Casero, ahí latina. ¿Y por qué se produjo esto? La ley buscaba reducir pobreza, violencia y problemas sociales asociados al alcohol. Surgió el crimen organizado, como dice nuestro amigo Marcelo, así también como el mercado negro, tendiendo como uno de sus principales rostros a Al Capone. Así que con ese datito, muchachos, nos vamos. Muchas gracias. En nombre de Diego Olea, Marcelo Gatica, que les habla Juan Carlos Velázquez. Esto fue Es y Será Deportes en Radio Cuarta Colina. Que tengan buen término de semana. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Hasta el próximo día.